Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando el Señor le manda a unos discípulos a que preparen el lugar donde van a reunirse para esa cena pascual que tenían todos los judíos en la preparación para la Pascua. La Pascua para ellos era una fiesta muy importante, porque recordaban la salida de Egipto, el paso por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Era la liberación y además la alianza con Yahvé Dios. Y Jesús manda a los apóstoles a que busquen el lugar, lo preparen, y San Juan empieza su evangelio, los capítulos de su evangelio para hablar de la última cena, con esas palabras que es una introducción a todo, no solamente a la última cena, sino una introducción a lo que va a ocurrir también después, a la pasión. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El Señor ya da muestra máxima del amor. Porque mira que se preocupaba por curar a los enfermos, por predicarle a las masas. Pues claro, si tú ves la predicación de, no sé, en el Sermón de la Montaña, o antes de hacer la multiplicación de los panes y los peces, pues había una multitud de personas, y el Señor va buscándole a la gente. Ya te decía que en Tiro y Sidón el Señor había ido también allí a predicar, cuando no era realmente Israel. Podía haber algunos judíos o de origen israelita, pero no eran ciudades paganas. Y el Señor va también hasta allí. Y luego no iban en avión ni en tren, iban andando. Iban andando y iban predicando. Leyendo estos días pasados sobre la historia de esas dos ciudades, de Tiro y Sidón, si quieres, por mi origen fenicio, de Cádiz, pues allí, porque era una colonia fenicia bastante potente, pues conecta con Tiro y Sidón, claro, con Tiro, sobre todo con Tiro, Sidón menos Tiro. Y van explicando la historia y te dan cuenta de que eran unos puertos muy importantes de todo el comercio por todo el Mediterráneo. Y tenían un poderío económico grande. Y el Señor va allí a predicar. Jesús va buscando a las almas una a una. Pero, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Y ahora cuál es el extremo? Pues lo que el Señor va a realizar en la última cena. Primero, le lava los pies a los apóstoles, cosa que sería normal unas personas que se reúnen para una comida, para una cena. Lavarse los pies por el polvo del camino, pero los lava el Señor. Y se humilla poniéndose a los pies de los apóstoles, tanto es así que Pedro dice, no me lavarás a mí los pies. Y el Señor termina lavándole los pies también a Pedro y a los demás apóstoles, incluso a Judas.
Le lava los pies a los apóstoles. Y después de ese acto de servicio, de humildad, de ponerse a los pies de las personas para lavárselo como si fuera, perdóname la expresión, como si fuera un esclavo, porque era algo que tenía que hacer un esclavo o al menos un criado. Y imagino que en la casa donde se reunieron, que se había prestado a alguien con suficientes medios para tener esa casa grande, pues no sé si tú has estado en el lugar donde se tuvo lugar la última cena, pero que ahora está ocupada por los judíos, igual que antes estuvo ocupada por los musulmanes, ¿no? Sí, árabes, iba a decir árabes, pero en el fondo eran medio árabes, tampoco eran muy árabes. O turcos. Pues ahora nos dejan entrar, por lo menos. Pero es una sala grande, y una habitación grande, y además tiene una parte de arriba también grande. Por tanto, tendría criados, ¿no?, que podían servir a la mesa y podían ayudar, junto con las santas mujeres, a la preparación de la cena. Pero el Señor se pone a los pies de la gente. Y después ya da el paso siguiente. En la misma cena, el Señor les da ese poder a los apóstoles de ser sacerdotes y de instituir la Eucaristía. Ahí tienes el culmen del amor, aunque todo enlaza con la cruz. Señor, que nos damos cuenta de la grandeza de tu amor por nosotros, que has querido quedarte bajo la apariencia de pan y de vino en todos los lugares del mundo. Ayer me mandaban unas fotos de un destacamento militar ya en la frontera con Rusia, en Letonia. Me mandaba un hermano del susodicho militar que había movido el asunto para que tuvieran una pequeña capilla y además consiguió un sagrario, y tienen un sagrario y me mandaba fotos del sacerdote en la misa, y donde se veía perfectamente el sagrario, y se veía a algunos militares españoles, que estaban asistiendo a la Santa Misa celebrada por el Pater, ¿no? Pues hasta en Letonia y arriba tienes un sagrario que ha conseguido colocar este militar, de mi tierra, por cierto, para que el Señor esté también allí presente en aquel bueno, pues puesto militar, no sé cómo calificar, no sé, por el nombre. Allí está el Señor. Y cuando escuchábamos antes de ayer, el viernes, el testimonio de la entrevista que le hacían a este nuevo obispo de Finlandia, pues él cuenta cómo celebraba misa más al norte, más septentrional del mundo, allá arriba, pues como podía, no tenía un lugar, pues en el medio de la nieve, por decirlo así. Sí, sin decirlo así. Bueno, el Señor se deja llevar de un lado para otro, se ha querido quedar con nosotros. No pienses, el Señor me ha abandonado porque ha subido a los cielos. No, se ha quedado con nosotros. ¿Cuánto se ha atacado la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Por gente muy sesuda y gente muy dada a escribir con gran profundidad, o simplemente muy superficial, atacando la presencia de Jesús en la Eucaristía. Que el pan y el vino cambian no de sustancia, sino de significado. Y ya para nosotros ya significa otra cosa en la misa, pero sigue siendo pan y vino. Eso se ha repetido pues hasta la saciedad durante todos los siglos. Es muy triste pues que haya personas que que pierdan la fe en la presencia de Cristo, cuando es la manifestación tan grande de amor que el Señor
pues se haya querido quedar. Yo considero, siempre cuando en las Navidades ocurren estas situaciones, que pues que se reúnen las familias y entonces, y también se recuerdan a los ausentes, ¿no? Sobre todo cuando ya las familias van cumpliendo años, los mayores recuerdan a los ausentes, pues recuerdan que ya papá no está entre nosotros, o recuerdan que te acuerdas del tío que ya, pues que se falleció hace ya 2 años, pero en la cena de Navidad que siempre contaba chistes, que siempre tal, pues y se recuerda. O sea, un recuerdo. Y ese recuerdo es un intento de volverlo a traer presente, tenerlo presente en ese momento en la cena para que esté y poder a lo mejor cuando contaba los chistes era un poco pesado y nos cansaba, pero ahora echamos de menos los chistes, ¿no? O echamos de menos su presencia, o la comida que traía para ese momento, o los regalos que le hacía a los niños, lo que sea. Pues si tú lees el Catecismo de la Iglesia Católica, o lees también las palabras del Papa San Juan Pablo II, dice que la celebración del misterio eucarístico, la Santa Misa, es hacer presente de nuevo. Hacer presente de nuevo. No es simplemente algo que se recuerda. No, es hacer presente de nuevo. En la misa se hace presente de nuevo lo que ocurrió en la última cena y sobre todo lo que ocurría a continuación, que es la cruz. Y eso es lo que ocurre en la Santa Misa cuando nosotros estamos en la Santa Misa, cuando se celebra la Santa Misa, ya sea con 3 personas a las 8:30 de la mañana o a las 7 de la mañana, o con mucha gente, pues a las 12 del mediodía. Y después de la última cena, ya sabes lo que pasó, salieron los discípulos con Jesús hasta el Monte de los Olivos, y ahí el Señor pues se pone en oración. Se pone en oración para prepararse para lo que le viene a continuación. Y en cambio, Pedro, Juan, Santiago, que él les llamó aparte para que la acompañaran a la oración, se duermen. Y claro, después, cuando viene Judas y la turba de los soldados del templo a detener al Señor, pues como máximo Pedro corta una oreja, ¿no? Como si fuera un buen torero. Pues corta una oreja, pero ya está. Después huye como los demás. Y llegan a la casa de Anás y de Caifás. Y allí Simón Pedro entra en la casa, posiblemente introducido por Juan, que era conocido en aquella casa, pues muy seguro por el comercio que haría su padre, y por tanto pues le dejaron entrar. Juan introdujo a Pedro. Y estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. La negación de Pedro. Pedro se ha despertado una vez que llegó allí Judas. Su primera reacción es coger la espada y acometemos con la espada, le pregunta a Jesús. Y le corta la oreja. Pero después, Pedro también, a pesar de las promesas de que él estaría con el Señor, que no le abandonaría nunca, que no le negaría nunca, se encuentra en la casa del sumo sacerdote, en la casa de Caifás, y le termina negando 3 veces. La primera negación, que la hemos oído, pues explica cómo la portera le dijo a Pedro, mirándole fijamente: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? No soy. La segunda, cuando ya estaba calentándose en la hoguera, no. Y después vuelve a insistir: mujer, no lo conozco.
En pocas horas Pedro recibe muchos golpes. El miedo le atenaza, le faltan las fuerzas, actúa con imprudencia, porque intenta pasar desapercibido, intenta ocultarse, intenta no llamar la atención entre ese grupo de personas. Quizá en aquel momento Juan intenta llevárselo, pero no puede, o no sabe qué hacer, porque claro, Simón Pedro era mayor que él. Y él a una caída sigue otra y otra y otra. Y enseguida cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro volvió en sí. Recordó lo que el Señor le había dicho. Y Jesús sale entonces de la casa de Anás a la de Caifás. Es que hay un lío entre casas de uno y otro, porque uno era sumo sacerdote y el otro había sido sumo sacerdote. Y en el revuelo de la salida sus miradas se cruzan. Y Jesús le mira con compasión, le mira con cariño, no le mira con reproche, ni le mira con desprecio, ni le mira como intentando taladrar con la mirada a Pedro, ¿no? Sino le mira con cariño, con compasión. Y Pedro se da cuenta, salió fuera y lloró amargamente. Las lágrimas y la amargura de Pedro arrojan mucha luz sobre su conducta. El pecado de Pedro no fue falta de amor, sino debilidad y presunción. Y esto es algo que también nosotros podemos aplicarlos a nuestra vida, porque tantas veces viene el desánimo, el desaliento, la tristeza al estilo Judas, y no podemos dejarnos llevar por eso, porque nuestras caídas, nuestras traiciones al Señor, pues muchas veces son por debilidad, por presunción, porque nos metemos en los sitios complicados diciendo a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a pasar nada. Y después, pues si te acercas al fuego, te quemas. Por mucha ropa de amianto que pensemos que llevamos, ¿no? Nos quemamos. Y debilidad. Debilidad porque tampoco es que seamos nosotros aquí superhombres, ¿no? Tampoco. ¿Te acuerdas la respuesta que le da Pedro a Jesús cuando Jesús le pregunta, Simón, ¿me amas más que estos? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo. Esa palabra en latín, domine tu omnia nostri, tu sis quiamote. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero, pero que he sido débil. Y además, no débil una vez, sino 3 veces. Y he caído. Primero huí cuando llegaron los soldados, y aunque le corté la oreja a uno, pero cuando tú dijiste que metiera la espada en la vaina, en la funda, pues yo huí. Y después me acerqué otra vez, pero débil, te negué 3 veces. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y a pesar de eso, pues, pero tengo mi debilidad. Por eso, no pensemos que Pedro es digamos, malo y nosotros somos mejores, ¿eh? Nosotros tenemos que aprender de Pedro, a levantarnos de las caídas. Tenemos que aprender de Pedro a mirar a Jesús para arrepentirnos. Como te decía el primer día, que el Papa Juan Pablo II le decía a aquellos jóvenes en Cracovia hace ya bastantes años, porque claro, entonces todavía era obispo auxiliar de Cracovia, no era ni el titular, era obispo auxiliar. Pues le decía a los jóvenes, hablando de la oración, reza, ora, hay que orar, hay que rezar. Y el principio de la conversión es la oración. Desde el pecador, desde el corazón del pecador, pedirle al Señor perdón. Hablar con el Señor. En primer lugar, dirigirte a Él. Hablar con Él. Tratarle.
Y de ese trato te das cuenta de que ahí hay alguien, que es Jesús, al que te puedes dirigir, al que puedes mirar, como Pedro, y después, Señor, perdóname. Pero primero tienes que darte cuenta de que está ahí. Tienes que reconocerle, tienes que mirarle. Tienes que mirarle. Santo cura de Ars me preguntaba, sacerdote ya francés durante la Revolución Francesa, en 1800, que en la aldea aquella Ars, también estaba en ella varias veces además, con seminaristas o futuros seminaristas y algún sacerdote, pues en Ars, en la iglesia, no era muy grande, pero bueno, está bien, el sacerdote vio que hay un feligrés que iba con frecuencia allí y se sentaba en un banco y estaba allí, una persona ya mayor, y le preguntó, ¿pero tú qué haces? Y aquel hombre le respondió con esa sencillez, pero con esa claridad, yo le miro y él me mira. Pues eso es darnos cuenta de la oración que el Señor me mira, que está ahí y me está mirando. Y yo le miro, aunque no le toque, aunque no le vea. Santo Tomás de Aquino, en el himno eucarístico atribuido a Santo Tomás de Aquino, de El Adoro te devote, lo dice muy claro, ¿no? Ya hablamos de la Eucaristía. En la Eucaristía, la vista, el tacto y el gusto fallan. Porque yo lo que veo es pan. El tacto, toco pan. La vista, pan. El oído, pero el gusto, pan. Pero basta con el oído, dice Santo Tomás de Aquino, para creer con firmeza. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Señor, yo creo que tú eres Jesús. El oído, el cuerpo de Cristo. Amén, digo. Mirarle al Señor. Mirar al Señor como Pedro, y de verdad, y entonces ese es el momento de la oración y que nos lleva pues, a pedir perdón. A pedir perdón. Y cuando Jesús le pregunta a Simón, hijo de Juan, ¿me amas? El Señor con esa triple insistencia le está recordando a Pedro su triple negación. Pero lo hace de un modo que permite a Pedro reconocer la gravedad de su pecado y a la vez darse cuenta de que el que le está preguntando ¿me amas? Está diciendo primero, yo te amo, ¿tú me amas? Claro, claro, no es, la conversión no es el bajar la cabeza ante la humillación de nuestras faltas y que nos da un capón en la cabeza, ¿no? Sino que la conversión es reconocer que Dios me ama y que yo me he separado de Él. Me he separado de Él. Soy yo el que me he separado de Él. Cuenta la antigua tradición que durante la persecución de Nerón, Pedro, a instancia de la comunidad cristiana, marchó de Roma en busca de un lugar seguro. Y en el camino de salida de Roma se le apareció Jesús, que ya había subido a los cielos. Pedro al verlo le preguntó, ¿Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Voy a Roma a ser crucificado de nuevo por ti. Al oír estas palabras, Pedro dio la vuelta y volvió a la urbe, a la ciudad, donde moriría mártir. Bueno, es algo, una tradición. De hecho, ahí está una iglesia en el lugar de la tradición. La iglesia del Quo vadis. ¿Dónde vas? La realidad es que Pedro volvió para atrás y allí murió crucificado. Jesús, como dice San Juan, nadie tiene amor mayor que este de dar uno la vida por sus amigos. Y el Señor lo demuestra por nosotros, constantemente. Y San José María te dice en camino, mira qué entrañas de misericordia tiene la justicia de Dios. Porque en los juicios humanos se castiga al que confiesa su culpa y en el divino se perdona. Bendito sea el santo sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia, que nos prepara para el sacramento de la Eucaristía, para recibir a Jesús en la comunión.
en el que el sacerdote te dice el cuerpo de Cristo. Y tú dices, así es. Amén. El cuerpo de Cristo. Y que le damos gracias porque lo tenemos en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, y le damos gracias porque lo hemos podido recibir. Y le damos gracias. Y no una vez, sino muchas. Yo lo consideraba el otro día, no sé por qué, pero me vino a la cabeza, sí, ahora me acuerdo por qué, me vino a la cabeza que hasta San Pío X, pues la comunión era, pues eso, el mandamiento de la Santa Madre Iglesia es comulgar al menos una vez al año, preferentemente en tiempo pascual, es decir, después de la Semana Santa. Una vez al año. Y se comulgaba con menos frecuencia. Y además, el ayuno que había que hacerlo desde las 12 del día anterior, 12 de la noche del día anterior, etcétera, etcétera. San Pío X impulsó mucho la comunión de los niños y rebajó la edad de la primera comunión, y de hecho San José María recibió la comunión con esa edad, con 9 años, porque el Papa ya anteriormente lo había alentado y permitido, ¿no? Y se fueron después rebajando la hora de ayuno, que es una hora nada más, para recibir al Señor con dignidad. Pero bueno, antes se comulgaba con menos frecuencia. Y ahora nosotros podemos recibirle pues todos los días, y participar del sacrificio de Cristo todos los días en la Santa Misa. La renovación, hacer presente de nuevo, insisto en lo que dije antes, renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Y nosotros, cuando empezamos la Santa Misa, decimos también, pues, yo pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra. Porque recordamos, no porque eso nos perdone los pecados, sino, bueno, sí, eso puede limpiar un poquito los pecados veniales, ¿no? Pero recordamos las palabras de Cristo, que al acercarnos al altar de Dios, antes pongámonos a bien con los hermanos. Y el Padre Nuestro, aparte de decir, danos hoy el pan de cada día, también decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar. Se cuenta que Santo Tomás Moro, que fue canciller de Inglaterra y que le cortaron la cabeza porque, ya lo conté, aquí no lo sé ya, por no estar de acuerdo con y manifestar su oposición a que el rey rechazara a su mujer y se casara con otra, pues cuando Santo Tomás Moro, en cierta ocasión, ya todavía era canciller, y estaba en el jardín de su residencia en Londres, rodeado de amigos, y uno de ellos le vio escribir en el suelo una serie de nombres. En la tierra, escribir con el dedo una serie de nombres. Y entonces le preguntó, Señor, ¿qué hacéis? Escribo en la tierra los nombres de quienes me han criticado, porque ya le estaban atacando bastante, y de hecho le condujeron a la muerte. Los nombres de quienes me han criticado, ofendido y perseguido a lo largo de mi vida. Y el interlocutor le sugirió que debería escribirlos en un soporte más firme, ¿no? Como en papel o en grabarlo en madera Y él contestó, la mayoría de los hombres escriben en la arena los beneficios y favores recibidos y el nombre de quien les hizo merced, mientras que graban en mármol las ofensas y el nombre de quienes las causaron. Hacen mal. Conviene recordar siempre el favor y olvidar cuanto antes la ofensa, pues la gratitud y el perdón son la base de todo. El Señor le perdona a Pedro y nosotros siempre acudimos a su misericordia, a que nos perdone, consciente de que nos va a perdonar. Pues nosotros también tenemos que perdonar a los demás las ofensas, empezando por el perdón a las personas de tu familia, tu mujer, tus hijos. Saber perdonar y saber pedir perdón. Perdonar significa no olvidar, porque es imposible olvidar. Bueno, cuando te llegue el Alzheimer te vas a olvidar de todo, no te preocupes. Pero
pero pues lo teníamos ahí y nos lo olvidamos. Pero es decir, se acabó, esto ya lo perdono. Ya no se lo voy a echar en cara nunca, ni además me voy a vengar, ni además pues voy a tener en consideración que eso a los niños de primera comunión, en la catequesis, a veces le preguntan eso. ¿Qué cosas tendría que hacer un cristiano para eso, para el perdón, el sacramento del perdón? Pues está hablando de la penitencia. Entonces, también ellos van poniendo cruces, ¿no?, a las cosas que sí tienen que hacer o las que no tienen que hacer. Y una de ellas es esa. Pues a las personas que nos ofenden o que nos hacen hecho daño, pues devolvérselo. Pues no ponen cruz, no, eso no hay que hacerlo. No hay que devolver mal por mal, ni hay que, pues eso, guardar rencor y devolvérselo en que podamos. Vamos nosotros a darnos cuenta de que cuando también nos ponemos de rodillas delante de Dios para pedirle perdón, el Señor nos limpia, nos fortalece con su sangre, esa sangre derramada en la cruz. Se cuenta que Cisneros, que después ya montó la Universidad de Alcalá, en un principio le ofrecieron que fuese confesor de la reina Isabel, y él no quería. Y llegó a la corte pobremente vestido, con un viejo sayal, es decir, un hábito, porque era monje, era religioso. Y se dice que el día que la reina fue a confesarse con él, Cisneros, sentado en una silla, le hizo señas a Isabel para que se arrodillase a su lado. Como aquello era contrario al protocolo, la reina le hizo notar a su confesor: padre, es norma que el confesor de la reina se arrodille ante ella para oírle en confesión. Aquí no hay ninguna reina, le contestó Cisneros. Solo hay una pecadora arrepentida, que pide perdón, y yo, que aunque indigno, represento a Dios. Vuestra postura razonable es de rodillas, y la mía, como representante del Señor, por más que indignamente, sentado. Y así se hizo. Y además la reina comentó: este es el confesor que a mí me gusta. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, ella que está junto a la cruz del Señor, pues que nos ayude también a perdonar, y que nos ayude, pues eso, Padre, perdonarles porque no saben lo que hacen, perdonar, y abrazar al Señor en la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.